Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto va dependiendo de la hora que estés viendo este video. Y pues hoy les vengo a hablar sobre las bases de datos. Cabe recalcar que solo son 3 puntos importantes de cada una. Así que, no siendo más, empecemos. Y empezamos por la base de datos relacional. Nos dice que facilita la comprensión y la obtención de estadísticas sobre la relación entre varios datos. Y que también es una colección de archivos de hojas de cálculo que ayudan a la empresa a organizar, administrar y relacionar datos, los cuales los datos se organizan como relaciones predefinidas, ya que puedes consultarlos de forma declarativa. Base de datos NoSQL. Esto nos dice que permite almacenar y recuperar datos en formatos que no sean tablas. También nos dice que las bases de datos no SQL son más flexibles y escalares. El esquema dinámico de la base de datos NoSQL permite realizar desarrollos ágiles, es decir, que requieren iteraciones rápidas y significativas durante los que no puede haber tiempo de inactividad. Proseguimos con la base de datos bibliográficas. Esta nos dice que recoge toda la información bibliográfica acerca de un tema o un área en específico. Y también suele tener información de fechas como guías. Y que la información está organizada en campos y registros. Continuamos con base de datos distribuida. Esta es una base de datos que es una colección de múltiples bases de datos interconectadas. Los recursos se comprometen entre nodos, de manera que se pueden acceder a toda la información desde cualquier sitio y se pueden realizar transacciones de información entre los nodos. Continuando con esto, ahora vamos con la base de datos de red. Esta nos dice que está formado por una serie de registros, los cuales están enlazados entre sí creando una red, como su mismo nombre lo indica. Y también dice que hay registros padres, llamados propietarios, y registros hijos, llamados miembros. Y esto es una base de datos que puede establecer diferentes niveles jerárquicos. Por tanto, un registro puede ser miembro de un conjunto y a la vez ser padre en otro conjunto totalmente diferente. Base de datos multidimensional. Esta puede almacenar información en tablas que se ven como cubos de información y que también son ampliamente utilizadas en el entorno de los data warehouse y para aplicaciones encargadas de realizar análisis de procesos en línea, porque son capaces de procesar información a gran velocidad, lo que las convierte en una herramienta muy útil para entornos o aplicaciones que requieren obtener respuestas a las consultas inmediatas o en tiempo real. Ahora hablaremos de la base de datos deductiva o lógica. Este es un sistema de almacenamiento que a través de ciertas reglas definidas es capaz de utilizar la información contenida en la base de datos para deducir información adicional. Estas extraen información extra y relaciones de los datos ya almacenados, ya que son capaces de deducir la información a partir de reglas lógicas que interpretan los datos almacenados. Vamos con la base de datos orientada a objetos. Este nos dice que la información está representada mediante objetos y que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos, ya que esto permite manipular conjuntos de datos complejos de manera más rápida, tanto para guardar como para consultar. Seguimos con la base de datos jerárquica. Este nos dice que almacena información en una estructura jerarquizada. Concretamente, los datos son organizados de forma parecida a un árbol del revés. Este árbol se organiza en un conjunto de niveles, los cuales es un nodo padre que puede tener un número ilimitado de hijos, pero un nodo hijo solo le puede corresponder un nodo padre. En la estática dice que su función principal es el almacenamiento de datos fijos, es decir, que guarda información que no se va a modificar ni editar con el tiempo. Esta también nos dice que son bases de datos de solo lectura, es decir, que están diseñadas para agregar datos fijos que no se van a modificar con el tiempo. Es prácticamente casi similar al primer punto.
y que éstas también se utilizan fundamentalmente para almacenar datos históricos o hechos invariables y que son poco flexibles y se limitan a una serie de datos muy concretos. Y por último, y no menos importante, pasamos a la base de datos dinámica. Esta nos dice que almacena información que puede variar con el paso del tiempo. Esto lo hace para adecuarse a los datos cambiantes. Las bases de datos dinámicas permiten realizar operaciones de edición, actualización o borrado de información, y que también permiten añadir, modificar o eliminar la información presente en los campos de la base de datos. Y esta información se organiza en tablas que a su vez contienen diversas filas y columnas. Las filas corresponden a cada uno de los registros de la base de datos, mientras que cada columna corresponde a un campo o atributo de cada registro. Muchísimas gracias.